Vamos a entender un poco más qué está pasando sobre esta situación. Está con nosotros hasta ahora el excomisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos. Doctor Miguel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para toda su enorme audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho placer verlo de nuevo. Doctor Ceballos, en sus palabras, ¿qué es lo que está pasando en el Catatumbo que genera esto último que estamos viendo? Bueno, el Catatumbo es una zona del departamento de Norte de Santander que limita toda ella con Venezuela. El Catatumbo es una zona montañosa, es una zona compleja, con municipios como usted mostraba ahora en el mapa, vecinos y con una frontera porosa en toda su gran extensión. El Catatumbo ha tenido una confrontación histórica entre el Frente 33 de las FARC, que nunca se desmovilizó, Luis Carlos, esa es la verdad. Nosotros nos hablaron de una paz que no fue realmente eso, una desmovilización que no lo fue. Muchos de los grupos de las antiguas FARC-EP no se desmovilizaron y siguieron actuando. Y el ELN es el otro grupo que ha estado presente en esa zona. Hay que recordar que históricamente el ELN ha tenido una argumentación y una lucha por el tema o relacionada con el tema del petróleo. La extracción petrolera ha sido desafiada y combatida por el ELN y esa es una zona donde hay, digamos, presencia de esos pozos petroleros, pero también una zona donde históricamente el ELN siempre ha estado. Hay que recordar que el ELN nace en Santander, el departamento vecino, y se extiende al norte de Santander y con una presencia histórica muy fuerte. Lo que sucede en el Catatumbo es que el ELN siente desafiado el control que ha tenido por muchos años de esa zona y está tratando de imponer a sangre y fuego su presencia, pero a sangre y fuego teniendo al Estado, Luis Carlos, y si quiere ya después hablamos de eso en detalle, como un espectador. El presidente de la República y su ministro de Defensa hablan como si fueran una ONG o como si fueran una veeduría, diciendo, uy, qué problema tan tremendo, hay dos grupos enfrentados y denuncian eso, denuncia a través del canciller, como usted muy bien lo mostró ante la ONU, una situación que el Estado tiene que combatir. El Estado no puede estar diciéndole a la ONU que hay unos grupos en su propio territorio que están violando los derechos humanos y el VIH. Tiene que combatirlos, tiene que detenerlos. No ha habido una sola captura, Luis Carlos, en estos Mm, días. Y apenas sí. ayer se reactivaron las órdenes de captura y veo en el periódico El Tiempo que la reactivación no fue a solicitud del gobierno, sino por decisión autónoma de la fiscal general. Sí, de decisión autónoma de la Fiscalía. Aquí usted nos va ayudando a entender varias cosas para poner varios elementos en el lugar que corresponden, doctor Ceballos. El primero es, usted habla del Frente 33 y usted dice, este es un grupo que sigue haciendo narcotráfico, que sigue haciendo terrorismo en la zona, que nunca se desmanteló. Pero veíamos hace un instante las declaraciones del propio canciller que dice, el ELN contra firmantes de la paz. ¿Por qué el gobierno estaría intentando mostrar a las FARC que siguen siendo terroristas, que siguen siendo narcotraficantes en la zona, que siguen afectando a la población, que están en medio de esta guerra, luchando un territorio de narcotráfico como si fueran dulces palomas inocentes que son víctimas de un ataque desmedido y descomunal por parte del ELN? Totalmente de acuerdo en la duda que genera esa declaración. Luis Carlos, ambos grupos son grupos armados, ambos grupos están violando los derechos humanos, ambos grupos, el Frente 33 y el ELN, están combatiendo al Estado. Y la narrativa que presenta el gobierno es como si el resto de población, los más de 35.000 personas desplazadas, como lo ha confirmado la propia señora defensora del pueblo, no fueran importantes. Son importantes los firmantes de paz, por supuesto, pero también son importantes las otras 35.000 personas y los más de 80 homicidios que se han generado, pues afectan a cientos o miles de personas y sus familias. Entonces, la narrativa, y también se la escuché a Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, que es de la zona. Él es un político de esa zona, él nació en esa zona, su padre fue secuestrado y creo que asesinado por el propio ELN. Él conoce muy bien esa realidad, pero la narrativa es simplemente tratar de mostrar que las disidencias que siguen en un supuesto cese al fuego
son las víctimas. No, las víctimas es Colombia y todo Colombia, no solo el Catatumbo, somos todos los colombianos porque el gobierno ha sido ineficiente, ha sido desordenado, no ha tenido una estrategia clara y lo que ha generado es precisamente esos enfrentamientos en todo el país entre los grupos que supuestamente están en un cese al fuego que lo único que ha hecho es evitar la ofensiva activa del Estado y del ejército, y eso tiene como consecuencia precisamente lo que estamos viendo en el Catatumbo, que el Estado desaparece y son los grupos armados ilegales quienes toman el control de la zona y afectan a la población. Doctor Miguel, ¿por qué? Yo creo que esta pregunta nos la hacemos todos, es ¿por qué el ejército no hace nada? Y usted lo subraya muy bien. No hay una sola captura, no hay una sola estrategia anunciada. Atrás quedaron los días en que salían los jefes de las fuerzas militares a decir, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a permitir. Nada. Así es, hay una entrevista reciente en la revista Semana donde usted tiene una muy buena columna, Luis Carlos, Gracias, del doctor Miguel. comandante del ejército, el general, el almirante, perdón, Cubides, y lo dice de una manera clara y transparente. El almirante Cubides dice que el ejército perdió la iniciativa ofensiva y la perdió por los ceses al fuego. Esos ceses al fuego son absurdos, son inconsecuentes, son además inconstitucionales. El ejército no puede cesar su actividad y al tener ceses al fuego, la iniciativa ofensiva se pierde. Pero lo que también se pierde, y uno no entiende, es la acción de la fiscalía. La fiscal muy bien hizo en reactivar las órdenes de captura en el Catatumbo, pero uno no ve que haya una gran investigación buscando a los señores del ELN. No ve uno una comunicación pública de la señora fiscal exigiéndole al fiscal de Venezuela, que tanto habla de Colombia, que entregue a los miembros del ELN. ¿Dónde está la cooperación judicial? Tampoco hay una nota de la fiscalía exigiéndole a Cuba. Usted mostraba ese video que me sorprende mucho que el canciller en Nueva York le pida a la ONU le pida a los Estados Unidos, al presidente Trump, que retire de la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba. ¿Será que tal vez el ELN está allá y lo que quiere el gobierno nacional es seguir protegiendo al ELN? Algo que yo denuncié y en su momento fui atacado durísimo, Luis Carlos, y todavía Cuba me Lo persigue a recuerdo. mí. Cuba me persigue y me ataca, que porque yo, imagínese, yo tan poderoso yo de haber metido en la lista a Cuba de los países que soportan el terrorismo. No, quien metió a la lista a Cuba en ese momento fue el ELN, porque el ELN asesinó más de 22 muchachos de la Escuela de Cadetes General Santander, y yo le pedí al presidente Duque y al entonces canciller Carlos Holmes, que en paz descanse, que pidieran la extradición. Y pedimos a los jueces de la República que pidieran la extradición de esos señores y nunca los enviaron. Y por eso entró a la lista. Y el presidente Biden, en una decisión equivocadísima, los sacó, pero afortunadamente eso fue revisado y reversado por una excelente decisión de Marco Rubio como secretario de Estado, porque él lo anunció antes, y por supuesto apoyado por el presidente Trump. Usted nos ayuda a poner cada uno de las piezas acertadísimamente de este rompecabezas que tiene elementos internacionales y ahí se entiende mucho cuál puede ser la intencionalidad de Colombia o de el canciller de sacar de la lista de terroristas de países que apoyan el terrorismo a Cuba. Pues porque Cuba apoya al ELN y hace mucho tiempo es la casa, es una de las casas que tiene el ELN. Otra de las casas es Venezuela. Y quisiera preguntarle, doctor Miguel, ¿qué se puede interpretar o qué interpreta usted de estos ejercicios militares en la frontera en momentos en que está ocurriendo todo esto y son ejercicios que yo no tengo y no sé si usted tiene memoria de la capacidad, la fuerza y la dimensión que estamos viendo en esta zona fronteriza? Bueno, Luis Carlos, yo ayer recibí una llamada muy grata de un periódico local de la zona fronteriza, que es un periódico muy tradicional, que es Vanguardia.
Vanguardia Liberal, y me preguntaban eso porque me decía el periodista que estaba viendo esos aviones que usted mostró ahora. El periodista estaba viendo esos aviones en la frontera y estaba muy angustiado porque Nicolás Maduro anunció que Diosdado Cabello, que es su segundo al mando y la persona que hace todo lo que Maduro le ordena, estaba en la zona limítrofe. Y me preguntaba el periódico cómo interpretaba yo eso. La única interpretación que cae ahí, Luis Carlos, es que Venezuela está protegiendo al ELN, está guardando la retaguardia estratégica del ELN, lo está apoyando, lo está cuidando, y esa presencia de Diosdado Cabello no hace sino confirmar lo que muchos ya han dicho, todos los expresidentes del país, en su mayoría, salvo Ernesto Samper, que ha sido pusilánime y ha sido entregado al régimen de Maduro, han dicho que la incursión de más de 1.000 hombres tuvo que ser por territorio venezolano. Usted lo decía muy bien, el presidente Petro nos viene acá a tratar de enredar diciendo que la inteligencia colombiana no sabía cómo se movieron esos hombres. Pues hombre, la inteligencia colombiana puede trabajar en nuestro territorio, no puede pasar al otro territorio. En otra época lo hacía, cuando teníamos buena inteligencia, pero ya no. Entonces, ¿cómo va la inteligencia a saber que se mueven más de 1.000 hombres? Pues porque se movieron por Venezuela. Y la única explicación de la presencia de Diosdado Cabello en la frontera es que está protegiendo a los combatientes de ELN, muy seguramente los está rearmando, muy seguramente les está dando alimentos y atención médica para que sigan atacando nuestro territorio. Y eso hace que este conflicto sea muy grave porque se convierte en un grupo armado binacional, una guerrilla en Colombia y un grupo paramilitar en Venezuela, como lo han dicho incluso varios excombatientes del propio ELN. Es un grupo Y, paramilitar de Venezuela. y arman, doctor Ceballos, y protegen y cuidan al ELN porque simplemente, y estoy hablando del régimen Maduro, porque pues son su brazo de accionar de narcotráfico, porque ellos son un cartel de narcotráfico. Así es, Luis Carlos, hay muchas evidencias de que en las últimas elecciones de junio del año pasado, donde el dictador Maduro desconoció los resultados y usurpó un poder legítimo que tendría que tener Edmundo González y el pueblo venezolano, es clarísimo y es evidente que el régimen de Venezuela no hace sino apoyarse en el ELN, no solo en el narcotráfico, sino en la minería de extracción ilícita, Luis Carlos. La minería, en su mayoría, que desarrolla de una forma ilegal el ELN, está apoyada por la dictadura de Maduro porque recibe grandes cantidades de dinero sucio y corrupto, no solo el presidente Maduro, sino su ejército corrupto, que es el que lo mantiene en el poder. Doctor Miguel, en las últimas semanas se ha venido hablando entre telones de algo que preocupa, que suena eh, parecido a una película de ciencia ficción por lo atroz, y es que hay algunos dentro del escenario político del presidente Gustavo Petro y dentro de las conversaciones de Venezuela, de intentar imaginarse una zona como la Franja de Gaza entre Venezuela y Colombia en esta zona del Catatumbo por esta guerra que se está dando. ¿Qué interpreta usted de eso? ¿Qué ha oído usted de eso? ¿Qué se conoce de esto? Pues Luis Carlos, esa es una hipótesis que tiene varios años y que uno con temor y con preocupación ve que se está confirmando. Si usted nota, y el propio presidente Petro en su declaración lo confirma, dice que venían de Arauca. Usted habrá escuchado, y su audiencia habrá escuchado hablar de alias Pablito. Alias Pablito es la persona que ordenó el atentado y la muerte de los 22 muchachos estudiantes de la Escuela General Santander, y es una de las personas más sangrientas y temerarias de ese grupo armado. Alias Pablito tiene una presencia histórica muy fuerte en Arauca. Si el ELN es fuerte en el Catatumbo, lo es más en Arauca. Y si usted ve el mapa de Colombia, usted va subiendo Arauca, Santander, Norte de Santander y Guajira. Me dicen personas muy cercanas a mí en La Guajira
que la situación está por desembocar en una realidad muy similar a la de el Catatumbo si no se hace algo en La Guajira. Y eso confirma esa hipótesis que usted menciona. Lo que quieren, por supuesto, es aislar al máximo la frontera con el apoyo y tal vez como parte de una estrategia de Nicolás Maduro, lo cual ya hace de esta situación muy grave. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando ya no de un conflicto solamente con un grupo armado al margen de la ley, sino con un Estado. Venezuela es un Estado, es un Estado, hay una dictadura que lo gobierna, pero es un Estado. Y si lo que quieren es aislar parte de la frontera y crear una franja, como usted usa el símil de Gaza, pues sería muy grave porque esto convierte un conflicto que inicialmente era con una guerrilla, lo convierte en un conflicto binacional y eso sería muy grave. Doctor Miguel, ¿cómo ve usted el gobierno colombiano? ¿Con ganas de hacer algo, entendiendo la realidad? El presidente Gustavo Petro hace 48 horas admite que ha sido un fracaso su apuesta por la paz con el ELN y lo que está ocurriendo en la zona. ¿Va a poder esta administración desenredar esto? ¿Tiene intención? ¿Tiene ganas? ¿Quiere hacerlo? Bueno, Luis Carlos, le agradezco esa pregunta. Yo realmente me sentí muy ofendido. Yo soy profesor de Derecho hace 34 años y cuando el presidente Petro habla de la nación, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿qué es la nación? La nación es el pueblo, somos los ciudadanos, es el componente humano de un Estado, eso es la nación. Y el presidente Petro dice que la nación fracasó. No, la nación no ha fracasado, nosotros los colombianos no hemos fracasado. Quien ha fracasado es él por ser inepto y ineficiente. Entonces, lo primero es decirle al presidente que quien ha fracasado su gobierno por falta de estrategia, por falta de ejercer el poder para imponer la ley, y eso es lo que tiene que hacer. Veo al Estado, para responder su pregunta, asustado. Veo a un presidente ineficiente, veo un equipo que está dejando el barco. Es muy sorprendente ver hablando con tanta propiedad al canciller Murillo cuando ya se bajó del barco y se va a bajar del barco Juan Fernando Cristo y se bajó del barco Laura Sarabia. Ellos están asustados. Laura Sarabia se va de cancilleres para no tener que soportar la presión del día a día de semejante desastre de gobierno. Entonces, ahorita se le están yendo todos los ministros que obviamente quieren salvar algo del poco prestigio político que necesitan para presentarse como candidatos o precandidatos presidenciales, porque es un desastre este gobierno. La conmoción interior, que es el salvavidas que cree el gobierno que lo va a ayudar, pues la conmoción interior es un estado de excepción que prevé el artículo 213 de la Constitución Política, pero tiene un carácter puramente temporal. Yo ayer colgué un trino en X preguntándome si es que lo que quiere es tener perdón, una conmoción interior prorrogada hasta cuando se den las elecciones. Eso sería muy grave, Luis Carlos, y es que tengamos que aguantar estos meses que quedan de gobierno, todos esos meses con prórrogas de una conmoción interior para que el presidente, quién sabe qué decisiones tome, porque esas decisiones de la conmoción interior son para afectar la movilidad de los ciudadanos, el derecho de reunión, para afectar los distritos y las jurisdicciones, y uno acá pensando mal, pues se imagina que eso afectaría el proceso electoral y eso sería muy grave. Hay elecciones de Congreso y hay elecciones de presidente y con un estado de conmoción interior, un presidente como él, que ha desafiado las instituciones, puede afectar la estabilidad democrática de nuestro país. Eso me preocupa. Doctor Miguel, como siempre, aprecio mucho su tiempo, su claridad mental, su facilidad de expresión para podernos a los colombianos explicar bien qué es lo que está pasando en el Catatumbo hoy. Le mando un abrazo, es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, un saludo para usted, para toda su gran audiencia y muy buen día. Muchísimas gracias, un abrazo. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.